Bueno, pues para terminar estas jornadas tenemos a la doctora Estrella García Sánchez. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid, tiene un máster en Valoración de Discapacidades y del Daño Corporal por la Universidad de A Coruña y es facultativa especialista en Medicina Física y Rehabilitación, habiendo realizado el periodo de formación vía MIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Su experiencia laboral en Medicina Física y Rehabilitación comenzó en el Centro Base de Coslada, donde tuvo su principal contacto con pacientes con enfermedades raras. Después ha trabajado en clínicas privadas y en instituciones sanitarias públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud, en la Gerencia de Área Integrada de Puerto Llano, en el Hospital Santa Bárbara y en el Hospital Universitario de Burgos. Su ponencia se titula El médico rehabilitador y abordaje multidisciplinar en enfermedades raras. Cuando quieras. ¿Ahora? Sí. Hola, soy Estrella García y trabajo en el Hospital de Burgos desde el año pasado. Daros las gracias a todos por estar aquí, que ya son horas de irse a casa después de 2 días, y dar las gracias a CREER por acordarse de nosotros, de los médicos rehabilitadores, que muchas veces estamos olvidados por el resto de la gente. Bueno, me han pedido que hable del abordaje multidisciplinar. Esto no sale como antes. No, espera. No, han puesto el PDF. Era la primera. Ahí era creo que abajo, ¿no? Ahí. Ya está. Me han pedido que hable del abordaje multidisciplinar de enfermedades raras y el papel de coordinador del médico rehabilitador. Creo que no voy a decir nada nuevo, que todo ya se ha dicho, pero sí que quiero como engranar todo lo que se ha ido diciendo de los diferentes profesionales que pueden llegar a tratar a pacientes con enfermedades raras. La relación entre enfermedades raras, trabajo multidisciplinar y medicina física y rehabilitación puede ser de diferentes formas. Quiero empezar a definir lo que es multidisciplinar, que como su nombre indica, quiere decir que hay múltiples disciplinas involucradas. Una disciplina siempre entendida como una ciencia, como un arte. Un equipo multidisciplinar es un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que operan en conjunto durante un tiempo determinado, abocados a resolver un problema complejo, es decir, tienen un objetivo común. Decir que es importante que cada persona que forma parte de un equipo multidisciplinar es consciente del papel que tiene que realizar y del de los demás, sobre todo para no pisarse el trabajo, para no repetir trabajo, y que trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador. En los equipos multidisciplinares no hay jefes, hay coordinadores que tratan de que el trabajo, de que se saque el máximo partido del trabajo que realiza cada persona. ¿Cómo aplicamos un equipo multidisciplinar al ámbito sanitario, al ámbito de las enfermedades? Pues bien, el objetivo del trabajo o de los equipos multidisciplinares es disminuir el impacto de la discapacidad física y emocional del paciente y de la familia en todas las esferas, tanto familiar como social, laboral, ocupacional y lúdica o cotidiana. ¿Y qué es la medicina física y rehabilitación? ¿Qué he hecho? Vale. Es una especialidad médica. Somos independientes de los traumatólogos, que muchas veces los pacientes vienen y no saben si vienen al trauma, si vienen con el chándal ya preparado para empezar a hacer ejercicios en la fisio o a qué. Fue reconocida oficialmente en España en 1969 y se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades discapacitantes. La Organización Mundial de la Salud la definió en 1986 como el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posibles. Nuestra sociedad, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, define la especialidad como la especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad,
encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles. He subrayado más incapacidad que diagnóstico de la enfermedad porque muchas veces es de lo que nosotros nos ocupamos, de la incapacidad que puede provocar una enfermedad. Nuestras áreas de competencia, ¿en qué trabajamos? Normalmente somos más conocidos por los tratamientos osteoarticulares, el paciente que viene a rehabilitarse de una fractura. Tratamos patología neurológica. Probablemente nos conozca más la gente por el tratamiento de los ictus, pero también hay muchas otras patologías que tratamos, como en unidades de rehabilitación cardíaca, en suelo pélvico, donde se suele tratar, aparte de incontinencias urinaria y fecal, disfunciones del suelo pélvico o dolores, en patología infantil, en alteraciones del desarrollo infantil, en prescripción y adaptación de prótesis y ortesis. Vemos a pacientes oncológicos, pacientes geriátricos, pacientes con afectación del sistema circulatorio o linfedema. También dentro de los médicos rehabilitadores hay algunos que están especializados en foniatría, lesionados medulares, daño cerebral, en valoración de la discapacidad y del daño corporal, en otros. Cada vez van apareciendo áreas de competencia nuevas, como pueden ser en nuevas tecnologías, trabajando en biomecánica, etc. Como todo médico, nuestro trabajo es realizar la historia clínica, un diagnóstico, una valoración funcional, aplicamos los tratamientos con los que creemos que podemos ayudar al paciente, que pueden ser farmacológicos, el uso de prótesis y ortesis, técnicas, prescripción de tratamiento físico, como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y, por supuesto, después de realizar un tratamiento, tratamos de evaluar los resultados. ¿Dónde nos podemos encontrar un médico rehabilitador? Pues podemos trabajar en muchísimos sitios, tanto en medicina pública como en privada, en consultas externas, en el ámbito hospitalario, en hospitales de agudos y en hospitales de media larga estancia, tanto en consultas externas como con pacientes de ingresados, en centros de salud, en centros monográficos, en mutuas laborales, en centros base, realizando tanto valoración del grado de discapacidad y tratamientos también, en centros geriátricos, en rehabilitación domiciliaria, en urgencias, en investigación y nuevas tecnologías. Bueno, y las enfermedades raras, como todos los que estamos aquí sabemos, son las que no afectan a más de 5 personas de cada 10.000. La Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de 7.000 enfermedades raras que llegan a afectar al 7% de la población mundial. Y se estima que en España existen más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Es decir, por separado son pocas las personas afectadas, pero si unimos a todas las personas que están diagnosticadas o padecen una enfermedad rara, llegan a un número que hay que tener en cuenta. Las enfermedades raras se caracterizan por ser entidades complejas y de curso crónico, que generan una gran morbilidad y un alto grado de discapacidad y o dependencia, y precisan de cuidados prolongados e intervenciones multidisciplinares. Aquí, cuando tratamos una enfermedad rara, tenemos que valorar tanto al paciente como a sus familias o a sus cuidadores. Las enfermedades raras pueden afectar a las capacidades físicas, pueden afectar a la movilidad, a la sensibilidad, pueden provocar espasticidades, pueden afectar a las habilidades mentales, a las cualidades sensoriales, al oído, al olfato, a la vista, pueden provocar alteraciones del comportamiento. Y sí que decir que la misma condición puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes. Es decir, no todas las enfermedades raras se manifiestan en los pacientes de la misma forma, no todos los pacientes presentan la misma sintomatología y ni la afectación es en el mismo grado de los síntomas que padecen. Bueno, ¿y cómo trabajamos en la medicina de física y rehabilitación? ¿Cómo realizamos ese trabajo multidisciplinar? Podemos trabajar coordinando un equipo multidisciplinar que normalmente suele ser dentro del servicio de rehabilitación o colaborar con otras profesiones, con otros profesionales o especialidades médicas, que pueden ser múltiples, como cardiólogos, neumólogos, cirujanos, otorrinos, etc. ¿Con qué otras especialidades nos relacionamos con más frecuencia? Pues en rehabilitación cardíaca con cardiólogos, en rehabilitación respiratoria
normalmente con neumólogos, en unidades del dolor principalmente con anestesistas, pero también hay psicólogos, reumatólogos, traumatólogos. En unidades de patología mamaria, pues aquí trabajan ginecólogos, cirujanos generales, psiquiatras, radioterapeutas, etc. En unidades de ictus principalmente con neurólogos. En unidades de disfagia con otorrinos y con radiólogos principalmente. En unidades de rehabilitación vestibular con otorrinos. Decir que todas las unidades no siempre se forman igual, no siempre están los mismos profesionales trabajando en todas las unidades y no en todos los hospitales ni no en todos los centros están todas las unidades como tal. Depende mucho de la dirección del hospital, de los pacientes que atendamos y de la población que tengamos. Y del dinero, por supuesto. ¿Con qué otros profesionales trabajamos como coordinadores? Pues muchas veces con personal sanitario y otras veces con personal no sanitario. Dentro del personal sanitario sociosanitario tenemos a psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etc. Y personal no sanitario, que otras veces nos olvidamos de ellos, aquí tenemos al personal de administración. Son los que normalmente se ocupan del papeleo dentro de un servicio, de las citas de los pacientes, de cursar informes, de enviarlos. Los celadores, los trabajadores sociales están menos presentes de lo que deberían. Son muy importantes a la hora de indicar a un paciente qué prestaciones sociales le corresponden, qué tiene que hacer para conseguirlas, qué papeleo tiene que hacer. Los especialistas en educación física están presentes en menos sitios todavía y se ocupan de que un paciente que tiene una discapacidad pueda conseguir realizar el deporte que hacía antes o bien indicarle o adaptarle un tipo de deporte que pueda realizar. Y más, esto cambia, depende de dónde estemos. Bueno, esto yo creo que ya lo sabemos todos, pero la fisioterapia fue definida por la Asociación Española de Fisioterapeutas como el arte y la ciencia que, mediante el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas, y a través de la aplicación tanto manual como instrumental de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas, psicosomáticas y orgánicas o a las que se desea mantener un nivel adecuado de salud. Esta es una foto del gimnasio del Hospital Universitario de aquí de Burgos, donde se ve que utilizan múltiples materiales para trabajar con los pacientes. Y vamos a la terapia ocupacional. La terapia ocupacional fue definida en 1998 por APETO, la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales, como la profesión sociosanitaria que, a través de la valoración de las capacidades y los problemas físicos, psicológicos y sociales del individuo, pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, y todo ello mientras se recupera de su enfermedad o se adapta de su discapacidad. El papel del terapeuta ocupacional es tan importante en recuperar la discapacidad que tiene un paciente como adaptarse a ella, como que el paciente sea capaz de realizar las actividades de la vida diaria con su discapacidad. Y esta es la sala de terapia ocupacional del hospital. Aquí tienen material de la vida que se suele usar para actividades de la vida diaria, como cerraduras, llaves, juegos, etc. La logopedia está definida por la Real Academia Española de la Lengua como el conjunto de métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades de pronunciación. Esta definición se queda bastante corta, pero mucho, porque los logopedas, como bien sabemos todos, se ocupan también de dificultades de aprendizaje, de comunicación, de disfagia, etc. Y no tenemos logopeda en el hospital. La psicomotricidad, según la Real Academia Española, es el conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y psíquicas. Según la Escuela Internacional de Psicomotricidad, decir que se refiere siempre al individuo de una manera global, es decir, abarca físico, psíquico, social y cognitivo. Trata de utilizar a todo el individuo junto, sin separar una función de otra. Y tampoco tenemos psicomotricista en el hospital. La neuropsicología es la ciencia que une la psicología y la neurología. La neurociencia que evalúa las funciones afectadas y las funciones que están preservadas tras un daño cerebral.
que pueden ser tanto funciones cognitivas como de memoria, de razonamiento, de percepciones visuales, percepciones auditivas. Pueden ser las funciones emocionales, pueden ser funciones conductuales como la apatía, desinhibición, etc. El objetivo de la neuropsicología es crear un plan de intervención para aumentar la funcionalidad de cada usuario. Y tampoco tenemos neuropsicólogo en el hospital, estamos un poco cortos de personal. ¿Por qué las enfermedades raras necesitan un trabajo multidisciplinar? Primero, son enfermedades que muchas veces tienen un difícil diagnóstico. Este diagnóstico suele ser difícil porque su sintomatología es de inicio insidioso. Pueden presentar una clínica extraña que no nos cuadra. El paciente se va peloteando de especialista a especialista y nadie le dice nada. Hay veces que realizamos pruebas diagnósticas repetidas, varios profesionales les pedimos las mismas. ¿Por qué precisan un abordaje multidisciplinar entonces? Pues por la gran complejidad que pueden presentar este tipo de enfermedades. Necesitan que varios profesionales estén coordinados para un mejor tratamiento del control del paciente. Necesitamos realizar un abordaje global de la patología del paciente, individualizar. Como ya he dicho, no todas las enfermedades se manifiestan igual en todos los pacientes. Debemos de ser objetivos y realistas cuando expliquemos al paciente su enfermedad, cuando expliquemos el tratamiento que necesita, la probable evolución que vaya a tener, su pronóstico. Necesitamos coordinar y contrastar información con el resto de profesionales para que el paciente salga beneficiado. Y ahora voy a relacionar todo, el trabajo multidisciplinar, las enfermedades raras y la medicina física y rehabilitación. ¿Cómo un médico rehabilitador puede trabajar con las enfermedades raras con otros profesionales? Pues colaborando con otras especialidades médicas o con diferentes profesionales dentro del servicio de rehabilitación, donde normalmente el médico rehabilitador trabaja como coordinador. ¿Dónde se atienden enfermedades raras? Pues en hospitales de agudos, en centros monográficos, en centros base y atención temprana, en centros de salud, en colegios, asociaciones de pacientes y familiares, en otro tipo de actividades que pueden realizar los pacientes, que yo aquí lo he llamado ocioterapia, pero pueden ser muchas cosas, desde la hipoterapia, desde salir de excursión, realizar actividades manuales, etc. ¿Cómo y cuándo un médico rehabilitador coordina un equipo para trabajar con pacientes con enfermedades raras? Pues normalmente el primer contacto de un paciente en la consulta del médico rehabilitador es en consultas externas cuando es derivado o bien por el médico de atención primaria o bien por otros especialistas que le tratan, o también dentro del hospital cuando un paciente está ingresado y su médico responsable nos realiza una hoja de interconsulta y subimos a verlos. En la primera consulta tratamos de realizar una historia clínica con una anamnesis donde recogemos los antecedentes médicos, el tratamiento que toma, si le han intervenido, la situación social, laboral, familiar del paciente, dónde vive, con quién, qué actividad realiza. Importante realizar la valoración funcional, cómo está el paciente, cómo se maneja en su vida diaria. Esta valoración la realizamos con una exploración física. Durante la exploración física muchas veces realizamos maniobras específicas para cada tipo de patología. Tratamos de buscar la funcionalidad del paciente. Esto se traduce principalmente en independencia de las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria normalmente las dividimos en actividades básicas de la vida diaria, como ducharse, comer, trasladarse, vestirse, etc. Estas actividades básicas de la vida diaria tratamos de cuantificarlas. Y una de las escalas que más se utiliza para cuantificar es el índice de Bartel. Otras actividades de la vida diaria que son muy importantes son las instrumentales. Aquí tratamos de hablar por teléfono, de manejar dinero, de conducir, de utilizar transporte público, de usar electrodomésticos, etc. Estas actividades instrumentales de la vida diaria se pueden valorar con diferentes escalas. Una de las más utilizadas es la del Lawton. También, si necesitamos y creemos que nos pueden aportar información, podemos realizar pruebas complementarias a diferentes servicios, normalmente dentro del hospital, tanto a radiología como a neurofisiología, al laboratorio, etc.
y si creemos que también el paciente precisa de ser valorado por otro especialista médico, pues lo remitimos. En conjunto, lo que tratamos de realizar y de hacer tras una primera consulta es realizar un diagnóstico médico y de funcionalidad de lo que tiene el paciente. Una vez que tenemos el diagnóstico, tratamos de realizar un enfoque terapéutico, siempre contando con la autonomía del paciente, es decir, el que decide al final el tratamiento que va a recibir es el paciente. Nosotros le podemos sugerir lo que creemos que va a ser más beneficioso para él, pero siempre quien tiene la última palabra es el paciente o la familia en caso de que el paciente esté incapacitado legalmente o sea menor de edad. Tratamientos que podemos aplicar, pues medidas farmacológicas, técnicas, uso y adaptación de prótesis y ortesis, recomendaciones. Importante dar recomendaciones tanto al paciente como al cuidador para que el manejo del paciente sea lo más fácil posible. Si necesitamos consultar con psicólogos o neuropsicólogos y tratamiento físico. El tratamiento físico, si creemos que el paciente se puede beneficiar de él, normalmente suele ser con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales si el paciente tiene necesidades especiales a la hora de realizar sus actividades de la vida diaria, el logopedas para trastornos de comunicación, de pronunciación, alteraciones de la deglución. Normalmente, hay en hospitales que tenemos que están todos estos profesionales y hay en otros que no. Como he dicho antes, aquí en Burgos tenemos fisioterapeutas y terapias ocupacionales. Para que un paciente pueda acudir a logopedia, tenemos que remitirlo a la gerencia. En las sucesivas consultas de rehabilitación, después de que el paciente ha realizado el tratamiento que creemos que le va a beneficiar, tratamos de reevaluar la situación del paciente, pues mediante exploración, mediante pruebas complementarias que le hemos solicitado antes o le solicitamos ahora. También se suelen repetir las escalas de valoración de la vida diaria porque nos pueden aportar información sobre cómo ha ido evolucionando el paciente a la hora de realizarlas. Podemos hacer los ajustes de tratamiento que creamos oportunos, continuar el tratamiento, realizar los cambios necesarios, introducir nuevas disciplinas, suspenderlo en el caso que lo creamos, programar revisiones a lo largo del tiempo y el alta médica si procede. En resumen, en las consultas de rehabilitación tratamos de realizar una valoración, un plan de tratamiento y un seguimiento del paciente siempre individualizado. Lo que he contado hasta ahora es la situación ideal. El paciente viene a la consulta, le valoramos, le ponemos el tratamiento que creemos que es el más adecuado. Si es un tratamiento farmacológico, el paciente lo puede continuar realizando en su casa, pero si es un tratamiento físico, si tiene que seguir viniendo a fisio, si es un paciente crónico, que lo ideal sería que recibiera durante toda su vida fisioterapia, ¿qué pasa? Pues esto no es así. Vamos a ver si ponemos los pies en la tierra y vemos lo que realmente sucede, al menos en Burgos y en las proximidades. Lo primero, los profesionales que trabajamos con personas con enfermedades raras necesitamos saber de qué estamos hablando, necesitamos formación. Durante el periodo universitario y el periodo de formación de médicos, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, enfermería, etc., no se estudian las enfermedades raras. De vez en cuando aparece alguna, pero no todas, alguna como ejemplo. En los planes de estudios normalmente aparece lo más frecuente. Después, cuando estamos en el periodo de residencia, en el periodo de formación, médicos, psicólogos y ahora enfermeras también, y durante la práctica clínica diaria, tratamos de formarnos en cursos monográficos, en jornadas formativas, en talleres, en búsquedas bibliográficas. Esto normalmente es lo que más usamos. Cuando ves que te va a venir un paciente a la consulta con una enfermedad que no conoces, lo más rápido es Internet, y es lo que tenemos todos más a mano. Estas búsquedas bibliográficas pueden ser en bases de información médica como PubMed, UpToDate, y siempre nos quedará Google. En definitiva, cada uno se busca la vida como puede para enterarse de lo que va esto. Cuando hemos visto a un paciente en la consulta y creemos que precisa un tratamiento físico, pues el enfoque varía mucho si nos encontramos ante un niño o ante un adulto.
y si el niño está diagnosticado antes de la escolarización, si ya están escolarizados o si se trata de una reagudización. Y en adultos, si se han diagnosticado de forma reciente o se trata de una reagudización de su situación basal o en pacientes crónicos. Empiezo por los niños. Cuando un niño es diagnosticado de una enfermedad rara antes de la escolarización, es todo como más sencillo porque va más rodado. Cuando creemos que precisa tratamiento físico-rehabilitación, son valorados en el centro de atención temprana, donde son valorados por un médico rehabilitador y un psicólogo, ven qué tipo de tratamiento precisan y aquí los tratan hasta los 3 años o hasta la escolarización. Después del centro de atención temprana, pasan al periodo escolar, al colegio o el instituto, donde normalmente también reciben tratamiento físico si están en un colegio de motóricos, claro. El problema viene cuando cumplen los 18 años. Los 18 años que ya han terminado el periodo de escolarización obligatoria pasan a ser tratados como si fueran adultos. Cuando se diagnostica a un niño de una enfermedad rara y ya está escolarizado, pueden pasar 2 cosas. Y creemos que necesita tratamiento físico. Puede acudir a un colegio con terapias donde continúa en el mismo sitio, no hay ningún problema. Se adapta el currículo para que el paciente pueda acudir, para que el niño pueda acudir a fisio o a logopeda o a lo que necesite, o el niño asiste a un colegio sin terapias. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está el problema. Cambiamos al niño de colegio y si vive en un pueblo que está muy lejos de donde haya un colegio con acceso a tratamiento físico, y si la familia no quiere cambiarlo de colegio porque están contentísimos con el colegio donde asiste, ¿qué hacemos? Este es el problema. Bueno, hasta que se escolarizan, los niños acuden al centro de atención temprana en Burgos Capital. El equipo de valoración de orientación y de la discapacidad está compuesto por un médico rehabilitador, un psicólogo y un trabajador social. Estos se ocupan de realizar la valoración de la discapacidad y asignación en el caso de que cumpla criterios para llegar al porcentaje de discapacidad que tenga, y de la valoración de si precisan o no tratamiento. Si precisa tratamiento, el médico rehabilitador se ocupa de pautar y controlar el tratamiento de fisioterapia y logopedia. Y el psicólogo de estimulación y psicomotricidad. Este equipo también sigue al paciente a lo largo del tiempo, hasta que le dan el alta de aquí y pasa a los colegios. Cuando los niños viven fuera de Burgos, saber que existen centros concertados de atención temprana en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro, y que además de esto existe un equipo itinerante de tratamiento. Este equipo, que creo que tiene fisioterapeuta, logopeda y psicomotricista, se va desplazando por las diferentes localidades donde viven niños que precisan de este tipo de tratamiento. Normalmente lo realizan en los centros de salud. Y el objetivo es que los niños, para recibir su tratamiento, no se tengan que desplazar más de 30 kilómetros desde su domicilio. Una vez que el niño está escolarizado, ¿cómo nos coordinamos con el personal que lo trata? Con el personal de los colegios, con los fisioterapeutas, con los maestros, incluso con el personal del comedor si el niño come en el comedor escolar y precisa algún tipo de alimentación especial. Pues normalmente con informes y fichas de tratamiento. Nosotros mandamos la famosa ficha amarilla, la cartulina amarilla, que los padres y las familias llevan al colegio a su fisioterapeuta, donde les marcamos las pautas del tratamiento y prescribimos el tratamiento necesario para el niño. Aquí valoramos las necesidades de ayudas técnicas. Es diferente que yo le veo al niño un día en la consulta cada 6 meses que el fisioterapeuta que está trabajando con él todos los días. El fisioterapeuta muchas veces, mediante informes o notas, nos avisan de que creen conveniente adaptarle algún tipo de ortesis al niño para facilitarle la deambulación, por ejemplo. Aquí es imprescindible la colaboración con los padres. Los padres son los que traen y llevan los informes entre las 2 instituciones, entre el colegio y el hospital. Bueno, hasta aquí los niños. Ahora en los adultos. En los adultos es todo completamente diferente. Cuando tenemos un adulto con un reciente diagnóstico de una enfermedad rara o bien ha tenido una reagudización y ha tenido que ingresar en el hospital, la cosa es diferente. El paciente acude a la consulta externa de rehabilitación, pues o bien remitido por su médico de atención primaria
o bien por el médico especialista, o vemos al paciente ingresado en el hospital. Y si precisan tratamiento físico, lo pueden realizar en hospitales, en centros de salud, en centros de hospitalización de media estancia, en centros monográficos, etc. Cuando nos enfrentamos ante un adulto crónico que necesita tratamiento físico de forma continuada, aquí es donde tenemos el gran problema. Tienen un papel importante las asociaciones. En muchas asociaciones de pacientes ya están incluyendo tratamientos con logopedas, fisioterapeutas, etc. Los centros sociosanitarios también, los centros monográficos, los centros base. Hay en centros base donde también tratan a adultos de forma crónica. Aquí en Burgos solamente a niños. En hospitales, en centros de salud. Nosotros el UBU es un hospital de agudos, no podemos asumir todos los pacientes crónicos que existen en nuestra zona de referencia. Lo que sí que realizamos son revisiones cada cierto tiempo de los pacientes, si necesitan una nueva prescripción de prótesis, si necesitan una silla de ruedas o si necesitan un asiento nuevo. Les vamos viendo cada cierto tiempo y lo vamos realizando. El CREER es donde estamos ahora y aquí existe múltiple personal que trabaja con personas con enfermedades raras. Existe la figura del médico rehabilitador, pero creo que ahora mismo este área no está cubierta, esta plaza no está cubierta y sí que lo echan, por lo que me dijeron el otro día, sí que le echan de menos a la hora de prescribir el tratamiento con el profesional que el paciente necesita. Si lo dividimos en fisioterapia o logopedia o terapia ocupacional o todos juntos, o si necesita de todos. Aquí atienden a pacientes de todas las edades y tienen diferentes programas de tratamiento, tanto pacientes externos que realizan un seguimiento y tratamiento periódico, que suelen ser pacientes que viven en Burgos o cerca y vienen una vez a la semana o dos, o lo que consideren necesario, y tratamientos intensivos, mediante estos tratamientos los pacientes se alojan aquí en las instalaciones del CREER y reciben tratamiento durante un par de semanas. También se insiste mucho en recomendaciones y ejercicios que pueden realizar los pacientes en su domicilio. Decir que el CREER es un centro a nivel nacional y recibe a pacientes de toda España. ¿Y qué factores modifican el seguimiento y el tratamiento médico de los pacientes y el tratamiento físico? Pues la enfermedad en sí depende de la dificultad que tenga el paciente y el tipo de tratamiento que necesite cambia la historia. El apoyo social y familiar. Cambia mucho la situación del paciente si es un niño que está arropado de toda su familia o si la persona afectada de la enfermedad rara es el cabeza de familia y su familia depende de forma importante de su aportación económica por su trabajo, y si este paciente pierde su trabajo, se encuentra ante una situación difícil. La edad, como he dicho antes, no es lo mismo que la persona afecta sea un niño o un adulto. El tipo de actividad y el nivel cultural que tenga el paciente y su familia. Cuando explicamos una enfermedad a un paciente o a sus padres, en el caso de que sea un niño, la forma de entenderlo es diferente si tienen un nivel cultural alto o si tienen estudios primarios. Y el tipo de actividad que realice. El paciente, depende de la actividad que realice, puede continuar realizando su trabajo o no, según la afectación que tenga. Los requerimientos físicos precisos para realizar el trabajo de cocinero no son los mismos que de abogado. El domicilio. Para recibir tratamiento o las ayudas necesarias no es lo mismo vivir en un pueblo de la España profunda, donde no tienen transporte público, las carreteras tienen unas curvas horribles y tienen 50 kilómetros hasta llegar al hospital más cercano, no conducen y dependen o de la ambulancia o del vecino que les lleve, que vivir en el centro de Madrid con todo el transporte público cercano. Como conclusión, es decir, que tenemos un déficit en formación en enfermedades raras, que todos tenemos que estudiar, que los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes somos los que más lo necesitamos para poder explicárselo a los pacientes y a la familia y a sus cuidadores.
que el médico rehabilitador juega un papel fundamental en el tratamiento y seguimiento de enfermedades raras, en la valoración funcional y en la valoración de la discapacidad. Que tratamos de coordinar a profesionales, a la familia y a su entorno para mejorar la calidad de vida y su funcionalidad. Decir que cada paciente es diferente, que no podemos generalizar, que hay que tener en cuenta tanto a su paciente como al paciente como a su entorno, que el tratamiento es diferente, depende de dónde viva el paciente, con quién viva y el entorno social que tenga. La importancia de cuidar al cuidador, no podemos cansar a los cuidadores, tenemos que evitar que terminen con lesiones por cargar con los pacientes. Que tenemos que coordinarnos entre los diferentes profesionales que tratamos a un paciente. No podemos hacer venir a un paciente de Medina de Pomar a Burgos cada 3 días porque un día tiene cardiólogo, otro neumólogo, otro rehabilitador y el otro día tiene que ir a hacerse unos análisis. Eso lo tenemos que evitar. Que tenemos que colaborar con el paciente y con su familia, que tenemos que colaborar todos juntos para que el tratamiento y el nivel de calidad de vida de los pacientes sea el mejor posible. Y nada más.